Por favor. Entonces, el quiz no me lo devuelve, la nota que está en el PDF, esa es la nota. Casi no pelearon, ya tampoco podían pelear igualmente, porque por eso lo mando el mismo día. ¿Listo? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a seguir con la parte de la inmunidad innata. Vamos a ver los tres principales mecanismos con los cuales se regula la inmunidad innata, que es el complemento, la fagocitosis y la inflamación. Siendo de ellas una de las más importantes, el complemento. Con cualquiera de las activaciones del complemento, pero siendo una de las más importantes, como siempre, el complemento. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita cómo la activación del complemento me puede llevar a que se aumente la inflamación o me puede llevar a que se aumente la fagocitosis. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de cada uno de los componentes del complemento. ¿Listo? Entonces, como habíamos visto ya en las clases anteriores, para la inmunidad innata tenemos unas barreras. ¿Esas barreras qué serían? Obstáculos mecánicos. Son obstáculos mecánicos o físicos, los cuales lo que hacen es ser el primer método de ¿qué? De defensa. Y en este momento, cuando ellos intervienen, los diferentes tipos de barreras naturales, lo que me hacen es de que no ingrese el microorganismo ¿a qué? A nuestros tejidos. ¿Listo? Entonces, dentro de eso tenemos la parte del epitelio de los alveolos pulmonares, en los cuales ¿qué hace el epitelio? Segrega mucosa, sí, por las células cerebrales. ¿Y qué pasa con ese moco? Y los cilios toman Los cubre el epitelio. Cubre el epitelio y eso no permite que ¿qué? Que ingresen los microorganismos. Igualmente, los cilios de este epitelio también van a hacer de que lo que está dentro del moco se salga. ¿Listo? Esa misma función, más o menos, hace también la parte del epitelio simple del intestino. ¿Cuáles son las funciones como tal de la barrera de la parte gastrointestinal? Entonces depende. ¿De qué depende? Hay varias de la ubicación. ¿Por qué de la ubicación? por la morfología del epitelio. Sí, puede ser por la morfología del epitelio. Entonces, ¿cuál es la principal barrera? La primera barrera que tenemos. Oh, de la parte gastrointestinal. ¿La qué? ¿Pero de dónde? No, sí, es la. Pero, ¿por qué? Pero recuerden de que hay una parte que se comunica entre lo digestivo y lo respiratorio. Entonces, lo primero que hace es que la mucosa pase completamente todos los microorganismos. Pero el principal método de defensa es la acidez que tenemos a nivel gástrico. Y esa acidez a nivel gástrico, ¿qué va a hacer? Eliminar a los patógenos. ¿Listo? Por eso, si yo le doy a un paciente medicamentos que le inhibe su acidez, ¿qué pasa? Son más propensos a diferentes tipos de enfermedades, principalmente bacterianas. Entonces, por eso, por lo menos los gastroenterólogos siempre nos hacen la recomendación de utilizar omeprazol 12 semanas. Omeprazol 12 semanas, que son 3 meses. Porque si yo se lo doy a largo plazo, ese paciente es propenso ¿de qué? De que tenga contagio con diferentes tipos de bacterias que no van a ser eliminadas porque el pH del estómago no está ácido, sino que está básico. ¿Listo? Entonces, ese es el primer mecanismo de defensa que tenemos a nivel de la parte gastrointestinal. ¿Cuál sería el segundo? Después de que ya pasa el estómago, entró una bacteria, pongámosle E. coli. En intestino, ¿qué pasaría? No, es antes, es colon. Bueno, ¿la qué? Que aumentan la peristalsis. Entonces, un segundo método de defensa es el aumento de la peristalsis al momento que ingresa un microorganismo. Por eso es que las diferentes guías nos dicen que cuando el paciente tiene diarrea, ¿yo qué no le debo hacer? Darle medicamentos que disminuyan la peristalsis.
¿Por qué? Porque la barrera, la bacteria, aparte que me está colonizando, yo la estoy dejando quieta y no se elimina. ¿Listo? ¿Cuál sería un tercer mecanismo? Ahora sí, la capa de la mucosa. ¿Qué haría la capa de la mucosa, Juan? No impide que los patógenos se peguen al epitelio intestinal. Entonces, eso lo vamos a ver cuando veamos los diferentes tipos de anticuerpos. Entonces, a nivel de la mucosa, vamos a tener un epitelio unido por medio de desmosomas. Y eso hace de que o se inhibe la posibilidad de que los microorganismos me ingresen. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo mi epitelio bien, está unido con los desmosomas bien, funciona la inmunoglobulina bien, pero le quito la peristalsis? No va a haber movimientos de limpieza. Entonces, por eso todo se hace como un ciclo. Entonces, yo tengo que mantener la peristalsis para que ese microorganismo no me vaya a invadir. ¿Por qué? Porque si yo le doy la peristalsis, a pesar de que mi parte mucosa esté funcionando adecuadamente, pero el estímulo bacteriano, es decir, que me lleguen más bacterias, va a hacer que en algún momento a mí se me desarrolle una infección. ¿Listo? ¿Cuál sería otro método de defensa? Acción bactericida. La acción bactericida está mediado principalmente por qué tipo de interleuquina? 8. Por la interleuquina 8. La interleuquina 8 lo que me va a hacer es que me va a traer ¿qué? Polimorfonucleares. ¿Y qué me van a hacer los polimorfonucleares? Me van a hacer la fagocitosis. ¿Listo? Entonces eso está dentro de las funciones ¿de qué? Del tejido gastrointestinal. Y por último tenemos esta función en la cual por medio de las cristas en las células de Paneth se liberan unos tipos de ¿qué? De defensinas. Estas defensinas, como la catequicidina, las cuales, ¿qué me van a hacer? ¿O qué función me cumplen? Estas defensinas producen péptidos antimicrobianos, ¿para qué? Para eliminar al microorganismo. ¿Listo? Entonces, lo vimos casi desde la boca hasta ¿dónde? Hasta la parte del recto. ¿Dónde vamos a encontrar estas cristas? En las criptas del hígado. No, pero ¿dónde la vamos a encontrar? En el No, ¿a dónde? En el, ya los distales, colon y recto. ¿Listo? Recuerden que en anatomía primero es intestino delgado y después por último es colon. Eso a grandes rasgos la anatomía, porque qué diría su profesor Ferreira de que ustedes no se sepan eso. La célula de Paneth. Sí. ¿Cuál es la función? ¿Almacena? ¿Qué? ¿La de Paneth? Las células de Paneth no, las almacenan y las segregan cuando se ven atacados por los microorganismos. ¿Listo? Y estas defensinas lo que me van a producir principalmente son péptidos antimicrobianos que me van a atacar a los microorganismos que me están ingresando o a los que yo estoy teniendo contacto. No las producen, Las almacena para cuando se necesite. ¿Cómo así? Sí, o sea, cuando las produce como que las almacena. Serán para cuando las necesite, pero él solamente las va a liberar en el momento que nos ataque un microorganismo. ¿Listo? Ahora, otra de las barreras naturales es la piel. Dentro de la piel, ¿cuál de las capas de la piel es la que mayor funciones me cumple? La epidermis. ¿Por qué? Porque ahí en la epidermis es donde vamos a encontrar las principales células, aunque en la dermis vamos a encontrar tejido linfoide, vamos a encontrar vasculatura, vamos a encontrar folículos que también me hacen una función ¿de qué? De defensa. Pero la principal defensa al momento de que ingresa cualquier tipo de microorganismo por la piel va a ser la epidermis. En ella vamos a encontrar entonces la célula de Langerhans. ¿Qué es la célula de Langerhans? Captura los microorganismos que entran en la piel y los llevan a los linfocitos en los campos linfáticos. Sí. ¿Qué está haciendo esa célula de Langerhans entonces? Reconocer las líneas. Me está reconociendo al microorganismo y ese reconocimiento del microorganismo me lo está llevando ¿a dónde? Al ganglio para que el linfocito T
que ya está especializado, genere una respuesta en contra de ¿qué? Del microorganismo que nos está atacando. Ahora, los melanocitos. Produce Sí, ¿y qué hace la melanina? Protege Protege el ADN ¿de qué? de la De los rayos UV. ¿Listo? Entonces ese es un método de ¿qué? De protección muy importante. Ahora, los queratinocitos producen queratina. ¿Y qué pasa con la queratina? Exacto, porque Por medio de la ¿qué? De la queratina. Entonces ella lo que me va a bloquear es que ingresen nuevos ¿qué? Nuevos microorganismos por la parte de la piel. ¿Listo? También produce Que lo que hacen es que todas las defensinas hacen lo mismo, tienen diferentes nombres pero hacen lo mismo, así como esta a nivel intestinal, ¿qué haría? Producen péptidos antimicrobianos para eliminar a los microorganismos. ¿Listo? Entonces aquí a grandes rasgos están las funciones de las ¿qué? De las barreras naturales. Ahora algo que nos hace llamado a las rojas, esto es nuevo y que lo están investigando. ¿Por qué lo están investigando? Por el COVID principalmente. Es que al momento de esto, ¿qué sería? Si es la parte respiratoria, ¿qué sería eso? ¿Un qué? Sí, un epitelio. Y este epitelio a nivel de los alveolos, ¿por qué estaría formado? sí, microvellosidad. O sea, Sí, tiene microvellosidades, pero las microvellosidades microscópicamente están conformadas por un círculo. ¿Por qué? No, microscópicamente. O sea, aquí está unido, a nivel de los cilios, está unido algo. Oligosacáridos glicosilados. Estos oligosacáridos glicosilados, que es lo que está acá, entre más oligosacáridos glicosilados tenga en la parte ciliar, me va a llevar a una mayor respuesta que ante los microorganismos. Entonces, por lo menos este tiene más que oligosacáridos glicosilados que este. Entonces, mire cómo el microorganismo ¿qué? No, ingresa. En cambio, en este que tiene mucho más oligosacáridos glicosilados, es un factor ¿qué? Protector. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al momento de que no permita el ingreso, me va a hacer de que estos cilios, ¿qué me pasaría acá en este cilio? Si acá está la bacteria, me produce moco, y después de producir moco, ¿qué va a hacer? Se va a eliminar por el movimiento desde la parte interna hacia la región externa. ¿Listo? Entonces, esto como tal lo están describiendo hasta ahora. Alveolar respiratorio. Sí. Entonces, este es un método de ¿qué? De defensa, el cual antes no se describía y actualmente sí se tiene descrito. Entonces, si yo tengo mucho más oligosacáridos glicosilados, me va a llevar a que yo tenga mucha mayor ¿qué? Respuesta en contra de los microorganismos que están ingresando. Así como estas barreras, también tenemos otro tipo de barreras en otros epitelios, como ¿dónde? En la región genitourinaria. ¿Qué pasa en la región genitourinaria? El glomérulo renal Produce bromodulina, que la bromodulina ¿qué hace? bloqueo y dificulta la herencia. Bloquea la adherencia de los patógenos. ¿Listo? Induce inmunidad innata. Pero además de eso, ¿cuál es otro método de defensa? Aparte de la bromodulina. El pH ácido a nivel de ¿qué? A nivel de la orina. Entonces ahí estaría funcionando como ¿qué? Como funciona a nivel gástrico. ¿Listo? Entonces esas son, o sea, esa parte del pH siempre tenemos que vigilarla, que el paciente tenga un pH adecuado. Así como se tiene esa protección, otro tipo de protección también puede ser a nivel vaginal, de la mucosa vaginal de las mujeres, donde también hay un pH ácido. ¿Listo? Y por último, otra barrera que también nos ayuda a la protección de todos los sistemas es a nivel del sistema nervioso central, que sería la barrera ¿de qué tipo?
la barrera hematoencefálica, la cual cuando veamos los tipos de antígenos vamos a ver de que ahí vamos a tener un sistema totalmente aislado de todo el resto del sistema inmune. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Acabas de decir una compuesta que no recuerda bien sobre el cloruro de Neuromodulina. Ella también actúa como una defensina, así como acaba de actuar la defensina a nivel de la parte del cuerpo. ¿Listo? Profe, ahí, pues no sé si en el libro mencionan otras dos barreras que no las entendí, no sé si me puede explicar. La de la leptomeningitis y la del líquido cefalorraquídeo. Pues la de la leptomeninge, ¿qué hacen las meninges? Protegen el sistema nervioso central. Entonces, estas leptomeninges nos van a llevar a que se aísle el sistema nervioso central para que ningún patógeno ingrese hacia el sistema. Es uno de los sistemas más difíciles en el que ingresa un patógeno, es a nivel del sistema nervioso central. Y el líquido cefalorraquídeo, ¿qué hace el líquido cefalorraquídeo? Le da un soporte, pero recuerden que entre las dos meninges, que ¿cuáles son el líquido cefalorraquídeo? ¿Entre cuáles dos meninges? Entre la vía madre y la aracnoide. Entonces, a nivel del espacio subaracnoideo, ellos, ¿qué me harían? Me haría también un aislamiento del sistema nervioso central, pero así como un aislamiento, al momento en que circula el líquido cefalorraquídeo, me puede llevar a que se me arrastren los diferentes patógenos. ¿Listo? Ya si ellos ingresan, ¿qué actuarían si ingresan los patógenos del sistema nervioso central? ¿Cuáles tipos de macrófagos? Las microglias, que son los macrófagos tisulares. ¿Ah? Eso no estaba en la presentación. Eso es el macrófago tisular a nivel de ¿qué? Del sistema nervioso central. ¿Listo? Ahora, vamos a ver los diferentes tipos de células. Entonces, cada una ya la hemos ido mencionando. Entonces tenemos la piel, la mucosa y el endotelio. Entonces tenemos que ver la piel y las mucosas me hacen un proceso de ¿qué? De barrera. El endotelio, ¿qué me haría? Me permite de que circule los diferentes tipos de ¿qué? De células inmunes para que en el momento que ellos requieran o al momento de que se requiera una célula en alguno de los tejidos, por medio del endotelio se va a, ¿qué? A llegar hasta ese tejido. Entonces le coloco yo un ejemplo. Si mi tejido afectado, un ejemplo, es el hígado y yo necesito diferentes tipos de células del sistema inmune, ¿cómo va a llegar esas células del sistema inmune hasta el hígado? Van a llegar por medio de la parte endotelial. ¿Listo? Los diferentes vasos son los que me van a llevar las células hasta allá. Y ahorita vamos a ver cómo se hace la parte de la fagocitosis, que ahí entra a jugar la parte del endotelio vascular. ¿Listo? De las células polimorfonucleares, macrófagos y monocitos, ellos me van a hacer la fagocitosis. Eso también lo vamos a ver ahorita más adelante. Las células de Langerhans y las células dendríticas, estas son presentadoras de antígeno, pero aparte de presentarme el antígeno también me lo captan. ¿Listo? Entonces ellos me lo van a captar en la región periférica y me lo van a llevar ¿hacia dónde? Hacia el órgano linfoide secundario. ¿Ellos capturan o solo Captura. Captura. O sea, la captura y la transporta. ¿Por qué? ¿Qué va a estar en el ganglio esperando? Los linfocitos T, a lo cual ellos le van a presentar el péptido antigénico. ¿Listo? Los mastocitos, ellos hacen uno de los principales mediadores de la inflamación, y lo que me liberan principalmente es la histamina. Igual ahorita lo vamos a ver en la parte de la inflamación. Los basófilos también inducen en las reacciones inflamatorias, y estos me van a llevar a que se produzcan diferentes tipos de citoquinas. Citoquinas que van a intervenir ¿dónde? En la inflamación. ¿Listo? Los eosinófilos, en parásitos, en hongos y en alergias. ¿Listo? Recuerden que anteriormente pensábamos que en hongos no, pero también hacen la respuesta para hongos. Ahí eso lo dice la roja. Los fibroblastos,
¿Preparación del tejido para qué? No. Cicatrización. Para reparación y cicatrización. ¿Listo? Entonces estos fibroblastos me van a hacer de que se haga una regeneración de qué? Del tejido. Pero estos fibroblastos, así como me pueden hacer una regeneración, también me pueden hacer una regeneración ¿qué? Excesiva. Entonces en estos es donde ingresa las alteraciones de la cicatrización, como los queloides o como las cicatrizaciones hipertróficas, que eso lo vamos a ver en fisiopatos cómo se produce. Más o menos como es que se empieza a hacer la regeneración de los tejidos y excesivo, o sea, se sigue regenerando. Una exacerbada y también como desordenada, ¿no? Sí. Desordenada, entonces queda así feo. Entonces, la diferencia de la hipertrófica a la queloide es que la hipertrófica solamente se eleva, o sea, se aumenta en elevación. O sea, la idea de la cicatriz es que él quede al mismo nivel de la piel, ¿verdad? Las hipertróficas se aumentan en elevación, y eso le pasa casi a la gran mayoría. Pero las queloides, las que sufren como tal de las queloides, ellas empiezan a cicatrizar tanto por fuera de la dimensión de la herida, como también elevada mucho más de la piel. Entonces, por lo menos un paciente, ejemplo, quemado con queloide es terrible, o sea, la cicatrización en la parte estética es... Pero también, así como en la parte estética, también en la parte de que me puede producir fibrosis. O sea, no me permite de que yo haga los movimientos específicos por el mismo tipo de cicatrización. Ahí interviene como tal los fibroblastos. Otra de las células son las plaquetas. Estos me van a intervenir entonces en la inflamación y también en el sistema de la ¿qué? De la coagulación. ¿Listo? Y por último, las células linfoides. Estas desencadenan un sistema de defensa de la inmunidad innata. ¿Listo? Como respuesta ¿qué? Inmediata. Recuerden que todo esto que estamos viendo son respuestas inmediatas. Algunas que van a ser específicas, otras que no lo van a hacer, como vamos a ver ahorita en el complemento que sí es específico. Entonces, acá van a intervenir a nivel de la inmunidad innata unos diferentes tipos de señales de peligro, y esos van a tener unos ¿qué? Unos receptores. Entonces, ¿estos receptores de qué dependen? No, de lo que la ataca. No tanto del patógeno, sino de lo... No, ¿cómo así de lo que no? Medio ambiente. ¿Cómo así de medio ambiente? No. No, el receptor me va a depender del estímulo que me está produciendo el daño. Puede ser un patógeno o puede ser un daño, por lo menos una inflamación exagerada. Entonces, dependiendo de eso, va a ser el receptor que se va a activar. ¿Listo? Los primeros grupos de receptor son los PRR. ¿Qué son los PRR? Son patrones de reconocimiento de ¿qué? De patrones de reconocimiento de patrones moleculares. En ellos hay de dos tipos. Entonces, está el TLR y el NLR. El TLR, ¿qué es? Receptores tipo TOLS. Estos receptores tipo TOLS se van a activar principalmente por medio del o reconociendo principalmente a los PANS. ¿Qué son los PANS? Patrones moleculares ¿qué? Asociados a patógenos. No. Patrones moleculares asociados a patógenos. Esos son los PANS. Estos PANS me van a activar principalmente a los TLR. Eso lo vamos a ver en varias clases más adelante. Acá solamente se lo estoy mencionando. Ahora, los NLR me van a responder a qué tipo de patrones. Microbianos y originados por el daño en el celular. ¿Cómo se llaman esos? DAMS. A los DANS. Que los DANS es patrón molecular asociado a daño. ¿Listo? Entonces, O alarmina. Se puede llamar alarmina. Alarmina. Se puede llamar Que también se llaman a la... Ah, que también se puede llamar alarmina. Fácil. ¿Cómo se escribe DANS? Como PANS. PANS es P-A-M-P-S. Y DANS es
escriben igual, sino que diferencia la primera letra. Pero es igual la función específica. O sea, Reconocer al tipo de patrón. Ya, ¿qué pasa? Que los PANs, ¿cuándo se van a activar los PANs? Cuando tenemos un microorganismo, principalmente una bacteria. En cambio, ¿cuándo se va a activar los DANs? Cuando hay un estrés oxidativo o hay un daño a nivel de los tejidos. Entonces, un ejemplo, si yo tengo un ataque, con luz ultravioleta, entonces ¿cuál se me va a activar ahí? Los DANs. Pero yo tengo un ataque con diserio gonorrea, se me van a activar los PANs. Y esos PANs me van a activar ¿qué tipo de receptores? Los TLR. ¿Listo? Entonces, esa es... Cuando hay un daño de tejido oxidativo. O sea, un daño como tal tisular. Por eso es patrón molecular asociado al daño. Ahora, las lectinas. Tiene un cemento de colágeno por el que se obtiene la carbohidratos. Sí, pero estas lectinas, ¿dónde van a estar? ¿Ah? depende. ¿Por qué depende? En las células que reconocen a ti. En las células que reconocen a los microorganismos. ¿Listo? ¿Por qué van a estar estas lectinas en las células que reconocen los diferentes microorganismos? Porque dependiendo del receptor que ellas se vayan a activar, va a ser ¿qué? El patógeno. O dependiendo del patógeno, va a ser como tal el receptor. Entonces, por lo menos, los MR, que los MR son los que? Los receptores de manosa. Esos receptores de manosa, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuándo se activan? Cuando reconocen hacer carbohidratos. Sí, pero los carbohidratos ¿de quién son? De la ¿Del qué? manosa. De la membrana del patógeno. ¿Listo? Entonces, me ingresa un patógeno, ese patógeno que me ingresa me está estimulando mi sistema inmune, y al estimular mi sistema inmune, ¿qué me hace? Los macrófagos, las células dendríticas, Válida. ¿Qué une? se empiezan a unir por medio de los MR. ¿Listo? Entonces, hay una unión entre los receptores MR y los ¿qué? Y los carbohidratos de la membrana de los patógenos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Yo lo entendí. Profe, pero es que... Pero los carbohidratos no era la otra de la... La langerina es que casi todos se unen a carbohidratos. Lo que pasa es que dependiendo, esto lo vamos a ver ahorita más adelante. No, y es que... No sé si es por la edición, pero ¿Ah? que cambia el nombre de edición. ¿Por qué? Porque lo que ya les escribí fue MVP. No, pero aquel es MBL. No, pero MBL es de otro. Es que MBL está abajo en las vías del complemento, ¿no? Sí. Pero MVP está como si fuera MR. En rojo. Sí. Sí. Cambia. Sí. No, pero es que no pensé en eso. Si es el mismo MR. Es lo mismo que proteína unida manosa. En el libro, este cuadro no está en el libro, no me di cuenta, pensé que se estaba. Este cuadro no está en el libro, está en la edición anterior. Pero entonces, acá la principal lectina es MVP. Esa MVP es el receptor unido a manosa. Entonces, es lo mismo. Y hace la función reconociendo los que reconociendo los carbohidratos de la membrana de los patógenos. Ya más adelante vemos en qué momento se activa cada uno. Ahora, las lectinas. Profe, pero pueden volver a explicar la de la manosa, los receptores de manosa. Los receptores de manosa. ¿Qué hacen los receptores de manosa?
me van a reconocer los microorganismos. ¿Cómo me los reconoce? ¿Por medio de qué? De los carbohidratos que están a nivel de la membrana de ese microorganismo. Entonces, él me lo reconoce y al reconocérmelo, ¿qué me está haciendo? Se une y al unirse me está activando todo el sistema inmune identificando al patógeno. ¿Listo? No, reconociéndolo y atrapándolo. ¿Ah? A los carbohidratos de la membrana. ¿Listo? Ahora, las lectinas. Reconoce los glucanos. Estos glucanos van a ser principalmente ¿de qué? De hongos. Entonces, diferencia entre el MDP y las lectinas. Las lectinas van a reconocer los glucanos para hongos y esto me va a reconocer los qué? Los carbohidratos que van a ser principalmente ¿de qué tipo? Para bacterias. ¿Listo? Entonces, esto ya ahí vamos a tener una diferencia. Ahora, las langerinas. Células del álgebra. Se ubican las células del álgebra. ¿Qué? Carbohidratos. Se ubican las células del álgebra. ¿Pero qué me reconoce? Carbohidratos. También me reconocen los carbohidratos de qué? De patógenos. O sea que esos carbohidratos van a ser principalmente ¿de quién? De bacterias igualmente. ¿Listo? Y los surfactantes, que estos, el más importante está ¿dónde? A nivel de los pulmones. Y lo que me hace, ¿qué me hace? Actúa como opsonina. Opsonina. Actúa como opsonina, que la opsonina lo que me hace es marcar, ¿qué me marca? El patógeno que está ¿qué? Ingresando. ¿Listo? Para posteriormente hacer la fagocitosis. Siempre que hablemos de opsonina, al final termina en fagocitosis. ¿Listo? Y las galactinas, ¿estas qué me van a hacer? También ligan carbohidratos. Estos carbohidratos se van a ligar ¿a qué? Estas galactinas se van a ligar ¿a qué? A las bacterias principalmente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Claro, porque recuerden que lo que más nos ataca a nosotros ¿qué es? Las bacterias. ¿Listo? Profe, ¿cuál es la diferencia entre el MR y las galactinas? No, porque cada una se va a activar para una bacteria en específico. Vamos avanzando. Exactamente. Entonces, por lo menos ahorita vamos a ver una parte de la lectina, que es la vía de Propertil. Entonces, en la vía de Propertil, la lectina es la que se activa, nos lleva por lo menos para Neisseria gonorrhoeae. Entonces ya es una bacteria en específico. ¿Listo? También carbohidratos. De bacterias. Sí, todo reconocen carbohidratos. Marca el microorganismo, hace la sonización para hacer posteriormente la fagocitosis. ¿Qué? ¿Tú cuando has visto un gringo con vitiligo? Entonces, sí hay. Sí. ¿Ah? Quiero preguntar a la compañera que algunas enfermedades, por lo menos como el vitiligo, ¿por qué los países del primer mundo no los investigan? Porque los países del primer mundo solamente investigan lo que afecte a ellos. Por eso, por eso no hay, bueno, no es que no exista la cura, que no hay forma de prevenir la malaria. Si la malaria diera en Estados Unidos, hace rato tuviera esa vacuna. Pero en Colombia somos muy pobres para poder hacer una vacuna. Entonces, sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, muchos, o sea, tú, por lo menos tú vas a ver, bueno, no sé si el profesor todavía esté, pero tu profesor de neurología, el doctor Lizarazo, ese man, o sea, pero un poco. O sea, de que uno dice, no, este man, pero si él dice nacido en Estados Unidos, mejor dicho, y ese publicaba artículos que daban miedo. Y a pesar de que él vive en Cúcuta, publica en el New England Journal, que es una de las revistas más indexadas del mundo. Entonces, pero, ¿por qué él publica? Porque aquí nos dan enfermedades que en Estados Unidos no.
Entonces, por lo menos un paciente de VIH aquí se muere de criptococosis. En Estados Unidos, jamás. En Estados Unidos te hacen el autotest. Imagínate, te vas a la droguería, compras la prueba de VIH y te la haces. Si te la quieres hacer 20 veces al día, te la haces 20 veces porque vas a comprar 20 autotest. Aquí en Colombia ni siquiera autotest tenemos. Entonces, ¿ah? No, porque para tener una vacuna tiene que proteger el 91% de las personas y la de él protege creo que el 40 y no sé qué. Es decir, que entonces listo. Entonces, otras moléculas que también se secretan en el peligro. Entonces, dentro de estas están las pentracinas. Estas pentracinas lo que hace o lo que produce es que se liberan por el hígado al momento de que hay un cuadro que principalmente inflamatorio o un tipo de ataque. Entonces ahí tenemos la proteína C reactiva, esta la utilizamos mucho, que es la PCR, pero exactamente, siempre cuando usted, ahorita como pasó lo del COVID, el paciente se confunde entre la proteína C reactiva y la cadena de polimerasa de COVID. Entonces la gente dice, ay, pero ¿por qué me pidió eso el doctor? Eso no tiene nada que ver. Entonces, esta PCR se eleva por cualquier cuadro inflamatorio, pero tienen un problema estas pentracinas, que se elevan de forma inespecífica. Es decir, si yo tengo un accidente y me parto un brazo, se me eleva la PCR. Si yo tengo una inflamación por una infección, se me eleva la PCR. Si yo tengo un cuadro de deshidratación, se me eleva la PCR. Es decir, todo lo que produzca inflamación me va a elevar la PCR. Pero cuando este valor ya es muy elevado, un ejemplo, cuando el valor llega a 100, entonces yo puedo decir, este paciente lo más probable es que tenga un cuadro infeccioso. Es decir, un cuadro que entra un microorganismo y me está produciendo la inflamación. ¿Listo? Estas dos casi lo utilizamos en el promedio porque son un poco más costosas. Entonces, la proteína ligadora de lipopolisacáridos. ¿Estos lipopolisacáridos de quiénes son? Las bacterias. De las bacterias. Entonces, estos lipopolisacáridos, lo que me va a llevar esta proteína es que si está elevado, yo voy a sospechar que tiene una infección bacteriana en ese momento. El amiloide A del suero, este amiloide también se produce principalmente por cuadros de qué tipo? Por hongos y bacterias, es decir, de tipo infeccioso. ¿Listo? Entonces, estas dos se diferencia de esta porque esta se me eleva por cualquier inflamación. Me insolé, PCR elevado. Me pegué, PCR elevado. Cualquier cuadro que me produzca inflamación me va a elevar la PCR. ¿Listo? Ahora, los receptores para residuos microbianos. Estos receptores para residuos microbianos, ¿qué van a hacer? Lo que me van a hacer es reconocer a los diferentes ¿qué? A los diferentes patógenos. Entonces, ¿estos qué son? Anticuerpos naturales. Estos anticuerpos naturales me van a reconocer los patógenos que estén ¿qué? Marcados con los antígenos. Recuerden que anticuerpos siempre se pega con antígenos. ¿Formando qué? Formando los complejos inmunes. Los receptores RLR. ¿Para qué se van a activar esos receptores? Virus. Principalmente virus. ¿Por qué? Porque reconocen cadenas de ARN, de doble cadena de ARN. Entonces, estos van a ser principalmente para virus. ¿Y las semaforinas qué me van a hacer? Me va a hacer la regulación del sistema ¿qué? Inmune. Sí. Entonces, estas semaforinas son las que nos llevan a que la respuesta siga o la respuesta se detenga. Entonces, esas son las funciones como tal de las semaforinas. Y por último, los receptores para residuos microbianos. Estos receptores para residuos microbianos, ¿qué hacen? Limpiar los tejidos de los residuos. Limpian los tejidos de los residuos y están ubicados principalmente a nivel del vaso y a nivel del hígado. Ellos nos llevan a que los macrófagos no se eliminen ¿qué?
los residuos que están o los residuos que se están quedando en los diferentes tejidos. Y también nos lleva como las que están, las propias, las que están bien. Y ellos van a estar entonces a nivel del vaso, a nivel de qué tipo, ¿cuáles son los macrófagos del vaso? No, son los que están en la zona marginal del vaso. Eso se lo pregunté en el quiz pasado, tanto lo de las microglias como los macrófagos del vaso. No, ¿cómo van a decir que no? En el cuadro les hace la diferenciación. No, Sí. se llama macrófago la zona marginal del vaso. Bueno. Ay, no, esa está en el cuadro de euro, no, sí. Fíjate la diferenciación. Entonces, están los linfocitos de la zona marginal del vaso. Estos linfocitos de la zona marginal del vaso me hacen también esta función de ¿qué? De tener receptores para residuos. ¿Listo? Y su principal función es ¿cuál? Eliminar el resto de residuos que me quedan cuando ya se ha hecho el diferente respuesta inmune. ¿Hay una pregunta hasta ahí? ¿No? Todo perfecto. Recuerden que ahora el quiz. Sin empujar. Entonces, ahora vamos a iniciar con el sistema de complementos. El sistema de complementos es la gran entrada a todo lo que es la inmunidad innata. Este sistema va a tener un puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. ¿Por qué? Porque alguno de los factores me va a estimular a los linfocitos B. ¿Para qué? Para que me produzcan mucho más anticuerpos. ¿Listo? Entonces, eso me lleva a que cuando se me activa el complemento, se me aumente la respuesta adaptativa o específica, que va a estar mediada por qué tipo, por los linfocitos B. O sea, ya linfocitos B que ya son de qué, de memoria. Entonces ellos me empiezan a liberar muchos más anticuerpos cuando se me forman las células plasmáticas, que eso igual lo vamos a ver mucho más adelante. En este tiene varias formas como se active. Principalmente, ¿cuántas formas son? Tres. Entonces tenemos una vía clásica, tenemos una vía de la lectina y tenemos una vía alterna o del propertil. Estas, ¿de qué van a variar? Del estímulo que se tenga o de cómo haga la iniciación cada una. Pero al final todas las vías van a confluir ¿en qué? En la formación de opsoninas y en la eliminación como tal de las bacterias. Entonces, eso lo lleva a que se produzca el MAC, que es el ataque a la membrana. Entonces, todos van a terminar ¿en qué? En ataque a la membrana, o todos van a terminar ¿en qué? En formación de opsoninas. Pero en algunas también se van a producir algo que se llaman anafilotoxinas. ¿Qué son esas anafilotoxinas? Son una serie de moléculas que lo que me hacen es aumentar la respuesta de ¿qué? De inflamación. Ya vemos cómo se producen esas anafilotoxinas. Entonces, hace parte de la primera línea de defensa contra las infecciones. Es lo que me busca, su principal función, además de que se me produce las anafilotoxinas y las opsoninas, es eliminar la ¿qué? El patógeno que está ingresando. Es decir, eliminar la célula que tiene el patógeno. ¿Cómo la va a eliminar él principalmente? Va a romper la membrana, por algo que se llaman microtúbulos, y al romper esa membrana me hace de que ingrese agua desde el espacio extracelular al espacio intracelular y me hace un estallido osmótico. ¿Listo? Esa es la función específica, aunque ya ahorita vemos el resto de las funciones del sistema de complemento. Refuerza la fagocitosis. ¿Por qué refuerza la fagocitosis? Porque me va a producir opsoninas. Entonces, la principal opsonina, ¿cuál va a ser? La C3b y la IC3b. La IC3b tiene 100 veces más opsonización que la C3b. Ya vemos de dónde se produce cada una de estas. Y incrementa los mecanismos de inflamación. ¿Por qué incrementa los mecanismos de inflamación? Porque se van a producir las anafilotoxinas, que ellas lo que me hacen es que me aumentan
la liberación de histamina por los mastocitos me va a hacer de que se produzca la prostaglandina y me va a hacer de que ¿qué? Quimiotácticos para los polimorfonucleares, que me aumenta mucho más la inflamación. ¿Listo? Entonces, esas anafilotoxinas, ya ahorita lo vemos en una representación, pero siempre son las A. Entonces, cuando se separa una de las proteínas, siempre va a tener una parte A y una parte B. Igual eso ya se los muestro. Entonces, C3A, C4A y C5A hacen de anafilotoxinas. Igual ya ahorita se los muestro. No, ya ahorita se los muestro. No me preocupen. Sino para que vayan ahí como cogiendo. Entonces, es un puente entre la inmunidad innata porque me está eliminando el patógeno apenas que ingresa. ¿Hacia dónde? Hacia la inmunidad adquirida porque me estimula a los linfocitos B para que se produzcan anticuerpos. Entonces, esa estimulación me lleva a que la inmunidad adquirida sea mucho más, mucho más eficaz, porque van a haber muchos más anticuerpos. ¿Listo? Ya cuando el sistema inmune me produce anticuerpos por las diferentes células plasmáticas, ya la respuesta va a ser muy eficaz porque se va a eliminar el patógeno muy rápido. ¿Listo? Ahora, refuerza la inmunidad humoral, que es lo que les acabo de mencionar, porque libera anticuerpos y ayuda a la eliminación de complejos inmunes y de cuerpos apoptóticos. Entonces, ¿por qué de complejos inmunes? Porque cuando se une este anticuerpo a este antígeno, me forma el complejo, ¿qué? El complejo inmune, y el complejo inmune va a sufrir una alteración a nivel de sus carbohidratos y eso me va a llevar a que se siga produciendo todo la activación del complemento. ¿Principalmente en qué vía? En la vía clásica. O sea, en esta vía clásica es donde actúan estos complejos inmunes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, de la parte de la activación tenemos la vía clásica, en la cual lo que tenemos principalmente son los complejos inmunes, es la unión entre anticuerpos y antígenos. Está la vía alterna del propertil, en la cual se produce por medio del factor C3b, que eso lo vamos a ver, que se va a unir a la membrana. Y está la vía de las lectinas, que ¿cuándo se va a activar la vía de las lectinas? Monosacáridos en la membrana. Cuando hay monosacáridos de la membrana. ¿Esto estaría relacionado con qué? Con los receptores de las lectinas que habíamos visto anteriormente. La forma como se va a activar cada una va a ser diferente, pero la funcionalidad va a ser la misma. Que va a ser, o lo que va a buscar principalmente es eliminar el patógeno o la célula que tiene el patógeno, que ya se le ha hecho como tal la parte de la integración del patógeno. Entonces, todas difieren en el estímulo inicial, pero todas confluyen al final, que eso lo vamos a ver cuando veamos todas las tres vías. Ahora, los diferentes tipos de proteínas. Estas proteínas van a variar entre una vía y la otra. Si podemos ver, acá hay unas proteínas que son similares o comunes para las tres vías. ¿Por qué son comunes? Porque todas van a terminar acá en C9. ¿Qué es C9? Cuando ya se va a eliminar la bacteria. Es decir, cuando hay unión de todos los microtúbulos para que se rompa la membrana, y al romper la membrana ingresa agua y hace un estallido osmótico. Igual que eso lo vemos ahorita. ¿Cuál es la proteína que está más frecuente? La C3. ¿Ella la produce quién? ¿Quién produce los diferentes tipos de proteínas? Por los diferentes factores. No. ¿Las qué? Convertasas. ¿Qué convertasas? ¿La qué? No. ¿Quiénes producen todas esas proteínas? Se sintetizan en el hígado, pero las producen en algunas células. ¿Como cuáles? Los macrófagos, los polimorfonucleares, los adipocitos y los neumocitos. Me producen todas las proteínas, pero todas ellas son sintetizadas a nivel de ¿qué? Del hígado. ¿Por qué la C3 es la que más se produce, la que tiene mayor cantidad? Porque es la que une las tres vías, ¿no? Porque es la que une las tres vías. Y esta es la que siempre se va a necesitar
para que todas las convertasas se puedan, o sea, para que se haga la conversión de C5. Entonces eso igual ya lo vamos a ver ahorita. Pero siempre la más importante es la C3. Que en el metabolismo de la C3 vamos a tener la C3A y la C3B. La C3B es la principal oxonina, al igual que la IC3B. Entonces eso tienen que tenerlo muy frecuente, ¿sí? Muy presente. Oxonina. La IC3B, La IC3B. la 3B, No, de burro. Por favor. Entonces, esta va a participar en la función en contra de los microorganismos y me va a hacer varias funciones. Entonces, oxonización. Esta oxonización es lo que me va a marcar para que se haga ¿qué? La fagocitosis. ¿Listo? Entonces, todo lo que se oxoniza, a lo último se fagocita. Me va a hacer la liberación de péptidos quimiotácticos que me van a traer ¿qué? Polimorfonucleares, aumentando la inflamación. ¿Listo? En esta la otra función amplifica la inflamación. Y por último, la lisis de las células o bacterias por daño de la membrana. Pero la función específica no, pero la función principal que estamos buscando con el sistema de complemento es esta. O sea, dañar la célula que tiene el microorganismo. ¿Listo? Entonces, por eso ahorita vamos a ver de que todo termina en el daño y en el ataque a membrana, que ahí en el libro les llama MAP. Entonces, eso es ataque a la membrana. Entonces, esta es la principal función que vamos a hacer con la parte del complemento. Sirve de puente entre la inmunidad innata y la adquirida y consiste en favorecer el transporte e inactivación de complejos inmunes. Entonces, si yo tengo un patógeno y ese patógeno está marcado con un antígeno y ese antígeno es reconocido por un anticuerpo, esos complejos hay que eliminarlos. Y ahí es donde actúa como tal el sistema de complemento. ¿Listo? Y por eso vamos a ver la primera vía, que es la vía clásica. En esta vía clásica tenemos ¿cuántas fases? Tres fases. Una primera fase que es la fase de reconocimiento, posteriormente una fase de activación y por último una fase de ataque a la membrana. Entonces, en la fase de reconocimiento, ¿qué va a reconocer? El anticuerpo va a reconocer al antígeno que me está marcando la ¿qué? La membrana de la célula que me está atacando. Entonces, al momento que este anticuerpo, después vamos a ver la parte de un anticuerpo, pero solamente quiero que sepa que tiene dos regiones a grandes rasgos. Una región constante, que tiene varias zonas, pero por ahorita no le conté las zonas, sino las regiones. Una región constante y una región variable. ¿Listo? De esta región constante, los carbohidratos que están en esa región van a sufrir una modificación. ¿Listo? Esa modificación, ¿en qué momento la sufre? Cuando el anticuerpo reconoce el antígeno. En ese momento que sufre la modificación de los carbohidratos es cuando se me permite que se me una el C1Q. Este C1Q lo que está buscando es que se produzca la convertasa de C4. Ya les explico qué es la convertasa de cada célula, de cada proteína. Entonces, las convertasas es lo que me va a llevar a hidrolizar cada una de las proteínas. Y dependiendo de esa hidrólisis va a haber una parte de la proteína que me va a aumentar por la inflamación y otra que se me va a unir a la membrana. ¿Listo? Entonces, cuando ya se me une el C1Q, posteriormente este me atrae el C1S y el C1R. El C1S, bueno, en este libro no hablan sobre eso, pero el C1S lo que me hace es una hidrólisis del C1Q, del C1R. Y estos me van a formar como tal el primer segmento, que es la unión entre antígeno-anticuerpo y el anticuerpo con el C1Q, con el C1S y con el C1R. ¿Para qué? Para activar a C1. ¿Listo? Entonces, para que pueda estar activo C1, yo debo tener C1Q que se me unió, ¿por qué?
por el cambio en los carbohidratos de la cadena constante de los anticuerpos. Ese C1Q me está atrayendo al C1S y ese C1S me está realizando al C1R. La unión de los tres más el anticuerpo es lo que me activa a C1. ¿Listo? Esa activación de C1 más la unión entre antígeno y anticuerpo me va a llevar a la activación de C4. Esa activación de C4, ¿alguna pregunta hasta ahí? No entendieron nada, ¿no? ¿Ah? Igualito. Sí, bueno. O sea, empieza desde el antígeno. Miren, el antígeno me está marcando el patógeno. Ya de aquí para acá, célula. ¿Listo? Entonces, aquí este antígeno me está marcando el patógeno. Esta marcación que está hecha por el antígeno me está llevando a que este antígeno sea reconocido por el anticuerpo, ¿verdad? Cuando el anticuerpo me reconoce el antígeno, el anticuerpo sufre una modificación. Esa modificación va a ser en la cadena constante del anticuerpo. Esa modificación me permite que se me una la proteína C1Q. Esa proteína C1Q me va a llevar a la unión de la proteína C1S y la proteína C1S me va a hidrolizar a la C1R. La unión entre C1Q más C1S más C1R más antígeno y anticuerpo me lleva a la activación de C1. Vamos a tomar un complejo entre los tres, ¿sí? Y luego de toda esa unión al C4. Ya, llevamos ya hasta C1. El C1, cuando ya está activo, me va a hacer la hidrólisis de C4. Entonces, ¿qué es una hidrólisis? Separar. Él me va a separar dos unidades, una C4A y un C4B. Entonces, en eso va la fase de la activación. Ya lo tenemos aquí en C4, fase de reconocimiento, acá termina. Ahora vamos a hacer la fase de la activación de la convertasa C3, ¿listo? Que es lo que necesitamos como tal. Ahora, ya tenemos acá C4, se me está haciendo la hidrólisis por este complejo entre antígeno, anticuerpo, C1. ¿C1 cómo está aquí? No, activo. Para que esté activo tiene que estar C1Q, C1R, C1S. ¿Listo? Los tres. Y antígeno y anticuerpo. Cuando ya está C1 activo, me va a hidrolizar C4. Al momento de que me hidroliza C4, me lo hidroliza en C4B, que él me hace unión a la membrana. Ya ahorita vemos para qué se une. Y me hace C4A, que esa es una anafilotoxina, es decir, me va a amplificar la inflamación. Entonces, esta hidrólisis me lleva ¿a qué? A que ya se me está produciendo dos tipos de proteína. Una se me une a la membrana para terminar en la convertasa y la otra se va al torrente sanguíneo para aumentar la ¿qué? La inflamación, que es la anafilotoxina. Ahora, la C4B me va a hidrolizar la C2. ¿En qué me lo hidroliza? C2A y C2B. Esa C2A y C2B, ¿qué va a hacer? La C2A se me va a unir a la membrana, a C4B. Y la C2B que me va libre al torrente sanguíneo. Esta proteína libre al torrente sanguíneo, por medio del sistema de quiminas, nos lleva a que se produzca ¿qué? Liberación de histamina por los mastocitos. Esa función es nueva. En el anterior libro no estaba. Entonces, esta es la función de C2B. ¿Listo? Pero no pertenece a las anafilotoxinas. Las anafilotoxinas hasta el momento solamente vamos en C4A. La C2B, por medio del sistema de quiminas, hace que se libere histamina de los mastocitos.
Entonces, ya tenemos como tal a la formación de la convertasa de C3. ¿Cómo se está formando la convertasa de C3? Con C4B y C2A. Estos dos me forman la convertasa de C3. Al momento que se produce la convertasa de C3, me va a producir la hidrólisis del C3 y me va a llevar a que se produzca C3A y C3B. Esta C3A me va a formar ¿qué? Esta es una anafilotoxina aumentando la inflamación. Y la C3B se me va a unir ¿a dónde? A la membrana. La C3B es la principal oxonina. Cuando está libre es la principal ¿qué? Oxonina. Junto con la IC3B que se produce al momento de que se hace esta hidrólisis. ¿Listo? Eso lo vamos a ver ahorita en otra vía. Estas. No, son C2A, C3A, C4A y C4B. Todas ferulinas. O sea, la única que no es la filotoxina es C2B, que produce liberación de la histamina por los mastocitos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe. Sí, profe, antes. Profe, o sea, el enlace 3 se divide antes en dos cadenas, ¿no? La alfa y la beta. Sí. O sea, ahí donde se observa que se divide en alfa y Es lo que me va a formar la cadena C3A y C3B. pero solo de la alfa sale el C3A y el C3B. Y la beta. Se va a correr. Todo lo que no utiliza se va a correr en nicho. Pero después dice que un receptor no vuelve a la cadena beta. Que un receptor vuelve a la cadena, O sea, que también se puede unir así. pero se puede unir donde María. O sea, el C3B, que es como el que no se utiliza, es decir, No, es la que se pero utiliza. entonces, o sea, yo entiendo que se da una división de dos cadenas, la alfa y la beta, en la C3. Entonces, todas se utilizan, la que se utiliza es la beta. Sí, Y la otra vuelve como tal. La otra se va a Sí, vuelve otra vez. La C3B amplifica esto. ¿Ah? La C3A. Se va libre y amplifica. Al unirse a la membrana queda una función. ¿La qué? Las que se unen a la membrana queda una función. Sí, claro. La unión entre cada una me está formando la diferencia convertasa. Pero no. No llegamos a que produce la unión de estas tres. Ya, eso es lo que viene aquí en la regla membrana. ¿Y qué hace la C3B? La C3B formarme la convertasa de C5. Ah, ok, solo se hace. Ajá. Profe. Entonces, ¿qué hace la unión en la membrana? Como dice Juan, del C4B, del C2A y del C3B. Me va a formar la convertasa de C5. Esa convertasa de C5, lo mismo, me va a hacer una hidrólisis de C5 en C5A, que es una anafilotoxina, y C5B. Esta C5B se va a unir ¿a dónde? A la membrana. Y me va a estimular la unión de C6 y C7 para formar conjunto con C8 ¿lo qué? Los microtúbulos. Esos microtúbulos es cuando ya se me unen C5B, C6, C7 y C8. Esa unión de todas estas proteínas hace una perforación a nivel de la membrana plasmática, y esa perforación ¿qué hace? Que me ingrese agua del espacio extracelular al espacio intracelular y hace un estallido osmótico. C9 está formado por la unión de C5B, C6, C7 y C8, que son los mismos formadores de los microtúbulos. ¿Listo? Eso es el arranque de la membrana. C8 es el que empieza, ¿verdad? C8 es el que me rompe. Sí, pero Tiene que estar todo junto. es que profe, Se une y C8 es el que empieza el rompimiento de la membrana. Sí, mírenlo acá. pero C9 ya se vuelve más permanente.
Sí, y ya es la unión como tal de todas las proteínas. Hasta que son las 8, Es que yo había entendido que Es la y era como el que comenzaba a perforar la membrana. Sí. Pero que llegaba a los estos y como que estaba que me quería que C8 y siguiera trabajando. C8, por eso acá le hacen la representación en la imagen. Por eso acá le hacen la representación en la imagen. Si pueden ver, todas las proteínas llegaban hasta dónde? Hasta la membrana. Pero cuando acá llega C8, ya ella me está perforando la membrana, haciendo, o sea, que pierda la integridad, y al momento de que pierde la integridad, permite que se me fijen todas las proteínas formando los microtúbulos. ¿Listo? Pero el que me daña la integridad como tal es el C8. ¿Listo? Microtúbulos solo se mueve, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que acá, en esta parte de los microtúbulos, ya hay un daño permanente que ya no va a ser reversible. O sea, ya esta membrana ya está perforada. Ya de ahí no hay ningún tipo que lo repare. Entonces, este daño ya es permanente. El agua ingresa de forma fluida desde la parte extracelular a la intracelular y la célula se llena de agua, de agua, de agua, de agua, hasta que hace un estallido osmótico. ¿Listo? Pero entonces, o sea, C9 llega a adicionar, es como C8, que no, o sea, llega a la misma hasta que la C8. No, C9 es la unión de todas las proteínas. Pero si no decía con nosotros Ya haya perforado. O sea que No es necesaria la perforación de C8 para que... Sí. Si C8 no me hiciera esto acá, no pasaría nada, nunca se formaría mi microtúbulo. Pero entonces, estos activan a C9 y eso mueve su microtúbulo. Pero C8 me perfora la membrana, ¿verdad? O sea, es el que me está dañando la integridad como tal de la membrana, C8. C8 se me va a unir con los diferentes proteínas y esta suma entre C5b, C6, C7 y C8 me van a formar C9, que son los microtúbulos. Pero el que me perforó fue C8. O sea, si la función de C8 no se hiciera, no se pudiera hacer el ataque a la membrana o el marco. ¿Listo? creo que está terminando el sistema, pero, o sea, ya cuando se forma C9, es como que los C5, B, C6, C7 y 8 como que se integran y solo esos 4 microtúbulos forman C9, Sí. ¿o hay más? No. O sea, solo 4 microtúbulos No, forman 4 más C9, Más O sea, de sí. 9 que son 5. que son 5. Por eso no sé. Pero bueno, O sea, acá hay 4 proteínas. Acá hay 4 proteínas, ¿verdad? C5b, C6, C7, C8. C8 perforó y C8 con este grupo se va a unir a C9, que ya son los 5, y es lo que me va a hacer la perforación constante, que va a ser la forma de los microtúbulos. con 5. Con 5. C9 no está. Pero- está malito, ¿no? No, están llamando. Pero entonces C5, C6, C6, C7 y C8 no me las C9 son más proteínas que se unen a C8 y a D. Claro, que se unen a No, pero esa canción. O sea, los microtúbulos de la unión de las 5. O sea, los microtúbulos de la unión de las 5. Sí, es la unión de estos microtúbulos. No es tanto la unión, sino ya dar la forma como tal que me va a perforar. Entonces es la unión entre C5b, C6, C7, C8 y C9. ¿Listo? Sí, Mauricio. Entonces, C5B, C6, C7 y C8 activan C9 o C9 salió. Activan a C9. Y todas las formas de Todo forma la misma. 4 activan C9 y 5 Ah. Profe, no lo he escuchado. La de Sí, claro, tanto en la parte de la hidrólisis como
Listo. ¿Alguna pregunta hasta la vía clásica?